Hoy en Generación H nos acompañan dos jóvenes universitarios que trabajan en pro del medio ambiente por medio del aprovechamiento sostenible de la vida silvestre. Quédate con nosotros para conocer a fondo cuáles son los animales en peligro de extinción en México, las leyes que regulan su caza y cómo afecta esto a las comunidades que conviven con ellos. Esto es Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y esta es una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV y además, como vieron ya, tenemos un programa espectacularmente interesante porque, mal que bien, a todos nos gustan mucho los animales. De hecho, si de algo tenemos llenas nuestras redes sociales, es precisamente de animalitos hermosos. Y hablando de redes sociales, comentarles que, además de estar transmitiendo en vivo, estamos atentos y, como pueden ver aquí en nuestras redes sociales, para cualquier tema que quieran comentar con nosotros, observaciones, sugerencias, quieren sugerir invitados o temas, nos encanta la idea porque, por ejemplo, este es uno de los temas que ustedes nos han solicitado y que con mucho gusto y mucho interés estamos tratando. Y, como les platicábamos ya y les presumíamos, tenemos a un par de invitados realmente, pues, de lujo, y yo quiero, además de darles la bienvenida, presentárselos, pidiéndoles, por favor, su nombre y su carrera, por favor. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Paulina Díaz. Yo estudié biología y también tengo una maestría en el posgrado de ciencias biológicas. De ciencias biológicas. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Señor. Soy Jesús Corona, soy de la licenciatura en hidrobiología y bueno, un saludo a la UAM Iztapalapa. Un saludo a la UAM Iztapalapa y además agradecerle porque nos ha hecho ya el favor de acompañarnos antes, así que si lo perciben familiares, porque es prácticamente de casa y nos da mucho gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Y el tema de hoy es bien interesante y me gustaría, si están de acuerdo, que partiéramos, y ayúdenme ahí, a ir de lo general a lo particular en la importancia de la diversidad biológica. En efecto, yo decía en la introducción, a todos nos gustan los animales, pero me parece que no conocemos correctamente cuál es el entorno alrededor de qué tipo de especies sí, qué tipo de especies no. Y me parece que incluso tenemos una cultura muy laxa en el sentido de, pues mira, en la medida en la que me lo compraron y en la medida me lo vendieron, pues, alguien de confianza, y en la medida en la que lo vamos a cuidar y lo vamos a querer mucho, ¿cuál es el problema? ¿No? Creo que el se me hizo fácil sea uno de los retos relevantes que hay normalmente en este tema. ¿Ustedes cómo lo perciben? Pues, Bueno, sí. Bueno, primero que nada, México es un país mega diverso, ¿no? Tenemos un montón de especies muy bonitas, muy particularmente apreciadas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, en México, últimamente ha aumentado el querer tener estas especies como propios, porque son bonitos, porque tienen características de comportamiento que nosotros apreciamos como humanos, ¿no? Sí. Pero viene esta parte, ¿no? Viene la parte de cuándo son legales y cuándo no son legales, ¿no? Ok, bueno, para tener cualquier animal de vida silvestre es necesario contar con documentación que avale su legal procedencia. Es importante aclarar que sí está permitido tener animales de fauna silvestre como mascotas, pero estos necesitan de la documentación que avale su legal procedencia, como acabo de mencionar, y también de registrarlos en Semarnat. Puede ser precisamente como mascotas o tener registrado una UMA o un PIMS. Entonces es muy, muy importante aclararlo porque hay mucha gente que no sabe que se necesitan documentos para tener una serpiente o para tener un ave, un animal silvestre. Y creo que aquí empieza un poquito la distancia entre me encantaría estar legal y el ni siquiera sabía que requería de un permiso. ¿Cuándo consideramos que animales que podamos tener se consideran de fauna silvestre? Es decir, un gato, un perro, esos son un chango. ¿Cuáles son, cuáles no? ¿En dónde podemos recurrir la ciudadanía en general para entender esto? Bueno, de entrada, un gato o un perro son más bien animales domésticos, ratoncitos, quizá cuyos, pero ya cuando hablamos de especies exóticas, son especies sacadas de vida silvestre, pueden estar domesticadas, y estas ya cuando nosotros las tenemos son especies exóticas que tenemos como mascotas. Y ojo, me acuso y me nombro como representante de los usuarios en general, quien guste apoyarse en mi postura, adelante, pero tengo que preguntar por todos. ¿Qué entendemos por exótico? ¿Que tenga muchísimos y variados colores y copetuda la cabeza, o que sea muy extraño? ¿O qué se entiende por exótico? Pues el término correcto de exótico es
un ejemplar de vida silvestre que no está dentro de su distribución natural. Por ejemplo, las pitones regularmente son asiáticas o africanas y se consideran aquí en México exóticas porque no tienen su distribución natural, ¿no? Básicamente ese sería el término correcto de considerar a una especie exótica. Mucha gente piensa que exótico quiere decir raro o que tiene muchos colores, por ejemplo, como acabas de mencionar. Sí. Pero no, básicamente tiene que ver con que está fuera de su distribución natural. ¿Cuál es el...? Esta es más filosófica a lo mejor, Paulina, pero ¿cómo ha ido dándose y evolucionando la relación de la humanidad o del ser humano con la flora y la fauna? ¿Cómo nos relacionamos hoy con ella? ¿Ha cambiado demasiado de muchos años hacia atrás al día de hoy? ¿Cuál es el impacto? Pues bueno, desde que los humanos habitamos la Tierra, hemos tenido diferentes usos de esta flora y de esta fauna. Al principio quizá era como, vamos a hablar de pieles, ¿no? Para cubrirnos, ¿no? Sí, correcto. Vamos a hablar de alimentación. Últimamente esto por supuesto se ha diversificado y esto que antes usábamos como para cubrirnos, ahora lo usamos como quizá moda, ¿no? Sí. Entonces ha evolucionado y ha tenido sus bemoles. Sin embargo, este campo es súper amplio, entonces tendríamos que hablar de cada mercado en particular, ¿no? Y cada mercado en particular ha tenido su propio desarrollo y evolución. Incluso tenemos especies que han estado de moda algún tiempo y han dejado de estar de moda y eso ha permitido que se recuperen. ¿Cuáles serían hoy, por ejemplo, los animales favoritos de los instagramers y de...? Hablando de pieles, bueno, en el uso textil, pues el cocodrilo es el que estaría en primer lugar. Después seguirían las chinchillas. Sí. Y de ahí, pues, hay otros como el avestruz, por ejemplo, ¿no? Yo creo que serían los top del uso. Pero también se hace el uso como mascota. Y varias especies de reptiles tienen, pues, bastantes adeptos. Sí. Entonces, pues hay un mercado legal que permite esto, pero también cuando el usuario no es consciente del impacto que tiene en la compra de este tipo de animales, pues puede ocasionar un impacto negativo, ¿no? Aquí tocas un tema bien interesante. En redes sociales, de nuevo, hay varias tendencias relacionadas con el gusto y la pasión por los animales. Y ahorita que estabas comentando esto, me vino a la cabeza, hay una cuenta de Instagram que es muy famosa porque es la cuenta de Instagram de una iguana, que es Bob la iguana, una cosa así, al que le dan un trato de mascota como si fuera un perrito y lo sacan a pasear con correa y ves fotos de la dueña acurrucándose y viendo la tele con él. Y aquí lo relevante y lo que quiero traer a colación es que la dueña dice que esta cuenta la sacó en el afán de promover la conciencia de la importancia que puede tener o de lo factible que puede ser tener una iguana como mascota. ¿Qué pasa cuando metemos a un animal exótico a un entorno que le es de manera natural distinto? Siempre hay un impacto negativo. ¿Cuándo no? ¿Cuáles son los casos muy relevantes de un impacto negativo? Porque como bien decías tú, Paulina, aquí creo que el único dilema que tenemos al tocar el tema es la enorme diversidad de casos y particularidades, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo principal es saber qué tipo de animal vamos a adquirir y cómo cuidarlo, ¿no? Si vamos a adquirir un anfibio, por supuesto no vamos a ponerle un suéter o vamos a ponerle una bufanda y tratarlo como bebé, porque no es la manera de tratar a este animal. En vez de eso podemos informarnos y saber, no, bueno, un anfibio tiene la piel súper delgada, es muy sensible, entonces, ¿cómo lo puedo cuidar sin dañarlo y pudiéndolo tener? Correcto. Aquí ahorita no puedo evitar la pregunta. ¿Tiene muchos años, de acuerdo a tu experiencia, que la humanidad humanizamos a nuestros animales? Porque este es un fenómeno que hoy vemos quizás exacerbado en redes sociales, gente que dice que ama tanto a sus animales como a sus hijos o que prefiere la compañía de un animal que el de los seres humanos y los suétercitos y todo las fiestas de cumpleaños. Esta relación humanizando a los animales ha sido desde siempre. Eso depende de cada quien, ¿no? Hay personas que los humanizan demasiado y ahí sí se puede causar un daño.
porque precisamente pues no dejan que el animal se desenvuelva conforme a su evolución, por ejemplo. Sí, claro, no solo lo quiero amaestrado, sino además de amaestrado lo quiero de etiqueta, ¿no? Ajá, y además pues se les facilitan las presas o la comida. Sí. Por ejemplo, las iguanas, que es el caso que mencionabas, pues en vida silvestre saben qué hojas comer. Y una iguana cautiva no se puede liberar por lo mismo, o sea, no sabría o no tendría las habilidades para alimentarse, empezando por ahí. Y lo mismo pasa con las demás especies, aunque en el caso de las serpientes, por ejemplo, pues las serpientes, aunque se les dé el alimento en cautiverio congelado o muerto, sí, pues son perfectamente capaces de comer en vida libre ratones vivos, de cazar. Entonces ahí sí no hay mucha diferencia o no habría mucho problema, pero bueno, sí depende de la especie, el nivel de daño que se cause. Y bueno, por lo mismo un animal sacado de su hábitat ya no se puede volver a reintroducir. Claro, lo volvemos inútil en el mejor sentido de la palabra. Uno pensaría, de nuevo, con la influencia que hay en medios digitales, en plataformas sociales, uno pensaría que hoy tenemos una sociedad mucho más consciente del maltrato animal. Sí veo que hoy hay cada vez más denuncia, digamos, al maltrato animal. Pero tú mencionabas hace rato la explotación todavía, por ejemplo, en términos de vestido, de chinchilla y de cocodrilo. ¿Cómo está el día de hoy el estatus? Hoy hay una mayor incidencia en la explotación ilegal de especies, hay más conciencia al respecto. ¿Cuál es el estatus que tenemos hoy? Pues por experiencia puedo decir que hay más conciencia, o sea, la gente se preocupa más por el estatus legal de los ejemplares que adquiere, y también hay más interés sobre el maltrato, o sea, prefieren ejemplares o prendas que garanticen que no se maltrató al animal. Y bueno, ahorita el mercado legal de fauna silvestre es muy cuidadoso con eso. La mayoría de las UMAs y PIMS que conozco tienen un buen manejo para el sacrificio de ejemplares. Entonces se puede decir que en ese sentido, pues sí se tiene una buena concientización tanto de los productores como del consumidor. Mencionaste hace ratito un término que me llama la atención porque me queda claro que es sumamente popular dentro de quienes entienden el tema de animales, flora, fauna, y que la mayoría de la gente a la que nos gusten los animales, aún así, normalmente nos es un poco lejano. Dijiste una UMA. ¿Qué es una UMA? Es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. Ok. Las UMAs regularmente manejan fauna autóctona, en este caso fauna que se distribuye aquí en México. Ok. Y puede ser para conservación o para aprovechamiento extractivo. El aprovechamiento extractivo precisamente es poder introducir al mercado legal de fauna silvestre ejemplares vivos o sus partes y derivados. Entonces, básicamente... ¿Truchas? No, tienen que estar en la NOM 059 principalmente. Ajá. O estar en CITES. ¿Qué significa eso? El CITES es el convenio para el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora. Ok. Y de hecho ahí parte todo esto de las UMAs y de hecho toda la infraestructura que tenemos aquí en México para el marco legal de la protección a la vida silvestre, ¿no? Ya, ok. Ahora, si quieren, si les parece bien, para enriquecer esto que nos estabas comentando, los invito a que veamos lo siguiente que preparamos sobre la labor que realizan precisamente las UMAs. Vamos a verlo y regresamos. ¿Sabes qué son las UMAs? Sí, las UMAs, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Se trata de predios de propietarios o poseedores que voluntariamente se destinan al aprovechamiento sustentable de las especies silvestres que ahí habitan. Surgen en 1997 con el propósito de contribuir y reforzar la conservación de la biodiversidad con la producción y desarrollo socioeconómico de México. Su objetivo es promover esquemas alternativos compatibles con el cuidado del ambiente, haciendo uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental.
Cada UMA debe contar con un plan de manejo aprobado por la Semarnat, en donde se describen y programan las actividades de manejo. Las UMAs pueden funcionar como centros productores de cría, como bancos de germoplasma, como nuevas alternativas de conservación y reproducción de especies, en labores de investigación, así como educativas y de capacitación. Bueno, y como pueden ver, precisamente las UMAs funcionan y ayudan en muchos sentidos a la correcta organización y administración de lo que implique cuidar o contar con una especie, pero ¿quién puede tener una UMA, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de requisito en particular? ¿Está abierto a todos? ¿Tengo que ser veterinario? ¿Productor de algo? ¿Cómo funciona? Bueno, las UMAs las puede tramitar cualquier persona, siempre y cuando sea el legítimo poseedor de la tierra donde se va a instalar la UMA. Ok. Y pues no es necesario ser veterinario ni biólogo y de hecho regularmente las UMAs se instalan en comunidades rurales. Sí. Y son campesinos los que aprovechan su tierra y la biodiversidad que en ella se distribuye para hacer el aprovechamiento sostenible. La ventaja que tienen las UMAs es que da empleo en las comunidades rurales precisamente. Ajá. Y además ofrece incentivos para la conservación de la biodiversidad que ahí se distribuye. Ok. Y actualmente es la única manera de aprovechar la fauna silvestre que se distribuye en México. De manera legal. De manera legal. O sea, ¿en qué momento debo tener una UMA? ¿Es opcional o no es opcional en ciertos casos? No es opcional. Cuando quieres reproducir o aprovechar cualquier especie silvestre, bueno, excepto insectos y algunas especies marítimas. Ok. Sí es necesario tramitar la UMA. Puedes tener la documentación, de hecho, que avale la legal procedencia de los ejemplares, pero si no tienes un permiso de UMA, un plan de manejo aprobado, también te pueden levantar los animales de manera precautoria PROFEBA por no contar con el plan de manejo. Entiendo. Hace un momento platicábamos de especies exóticas y dentro de lo exótico hoy también mucha gente entendemos, quizá porque viene a veces pegadita la expresión, pero entendemos en el sentido de la extinción una especie exótica. A veces lo exótico me suena porque quedan 10, ¿no? Bueno, creo que son temas un poco diferentes. Sí. Porque una especie en peligro de extinción no siempre es exótico. Ajá. Una especie en peligro de extinción sí puede estar amenazada por el comercio, por su uso, pero precisamente para eso está la CITES, la convención que mencionaba Jesús hace un momento. ¿Cuáles son hoy las especies en extinción que consideran ustedes más famosas que tenemos actualmente en nuestro país? Pues los primates, el mono araña y el mono aullador, de hecho están en la categoría de CITES 1 del CITES, y ahí se enlistan las especies que están en peligro de extinción y de las cuales se prohíbe su venta. Categoría 6.1. Categoría 1 del CITES. 1. Bueno, en el apéndice 1 del CITES, ya. Ahí se enlistan las especies que están en peligro de extinción y de las cuales queda prohibida su venta. Tanto si se producen en cautiverio como en vida libre, solo se permite en casos excepcionales. Y bueno, hablando de los apéndices del CITES, en el apéndice 2, para que quede un poco más claro, ¿sí? Se enlistan especies que no necesariamente están en peligro de extinción, pero que su comercio podría dejarlas vulnerables. Entonces, por eso se regula para evitar. Eso sería, digamos, un paso antes de decir, oigan, ellos ya están en peligro de extinción. Estaríamos, digamos, un paso antes en términos de no me quiero acercar al callejón de los trancazos de poner en peligro la especie. Tenemos un gráfico justamente de las especies que hay en peligro de extinción. Me gustaría ver si lo podemos comentar juntos, porque aquí lo que querríamos es insistirle a mucha gente, a la gente que nos acompaña en el programa, en que particularmente, por ejemplo, estas especies que están viendo, el ajolote, el jaguar, el oso negro, el ocelote, el lobo mexicano, el guacamayo rojo, la vaquita marina, que ya recordamos además un triste y célebre caso legislativo tuitero al respecto de la vaquita amarilla, y la tortuga caguama, se encuentran justamente en peligro de extinción, por lo que es muy relevante no cazarlas, no comprarlas, no comerlas, no vestirlas. ¿Qué otra cosa es importante que consideremos la ciudadanía en general con este tipo de especies? Bueno, ahí es necesario tener un poco de información porque, por ejemplo, en el caso del ajolote, que es el Ambisoma mexicanum, ¿sí? Gracias al aprovechamiento comercial y
y sostenible de esa especie no es extinto. De hecho, si se hubiera prohibido su venta, ahorita ya estaríamos hablando de que estaría extinto porque básicamente se extinguió del medio silvestre. Ok, retracto lo dicho, borro ese tweet. Si consumamos ajolote, ¿cómo debemos consumirlo? De manera legal, y cuando se consume de manera legal uno aporta recursos para las personas que están haciendo conservación de esta manera, ¿no? Okay. Entonces, aquí me salta algo bien relevante porque en redes sociales vemos mucho que la tendencia políticamente correcta hoy, no sé si aplica solamente a perritos y a gatitos, es el adopta, no compres. Pero por lo que estamos platicando a lo largo del programa, pues a mí me parecería que comprar no necesariamente está mal, o sí, o estoy en lo que sáquenme de este error. Pues no, para perros y gatos yo creo que adoptar está bien, pero para las especies exóticas, como bien dice Jesús, sería importante apoyar a los productores, ¿no? Sobre todo mexicanos, que están en esta labor, ¿no? Que tienen toda esta responsabilidad de reproducir, vender, cuidar a los animales. Y cuando tú les compras, los apoyas y apoyas su economía y también apoyas a la economía de México. Porque me llama la atención este caso del ajolote. Si pensamos que está en extinción, la mayoría de la gente lo primero que nos viene a la cabeza es, ok, esto que decía yo equivocadamente, ¿no? Bueno, no lo compran, no lo consumen, no se le acerquen, déjenlo en paz, ¿no? Pero nos aclaras tú, Jesús, que pues no es por ahí el tiro. De hecho, uno puede hacer conservación consumiendo especies que se producen, por ejemplo, en UMA o en PIMS, sí, que tienen su aprovechamiento legal, porque precisamente pues uno aporta recursos para seguir con esa actividad. Ajá. En caso contrario, pues no va a haber recursos para seguir con este tipo de manejo que realmente también es muy caro. Tener una UMA o un PIMS sí requiere de bastante inversión económica y de tiempo, ¿no? Y de hecho hay casos de PIMS y UMAs que han quebrado aquí en México porque pues, la gente está desinformada y luego no les compra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque muchas veces lo que parece malo en cuestión de vida silvestre no lo es, como en este caso, ¿no? Muchos piensan que es malo comprar vida silvestre, sí, pero no, o sea, al contrario, uno puede aportar más comprando un ejemplar de vida silvestre legal que apoyando las prohibiciones. ¿Cuál sería entonces hoy el papel que juegan incluso las comunidades que viven en zonas donde hay especies particulares dentro de todo este ecosistema que estamos describiendo? Porque entonces me queda claro que en muchos casos incluso el comprar correctamente implica incidir de manera positiva en la economía local de alguna comunidad. Por supuesto, pues mira, si vemos a esta actividad del comercio de vida silvestre como una cadena de comercio, ¿sí? Vamos a empezar con los eslabones que inician todo esto, ¿no? Por favor, sí. Los productores, los que recolectan, todas estas personas que tienen el manejo de estas especies y luego van a ir a venderlo a quizá algún distribuidor y de ahí nos va a llegar a nosotros. Es muy sencilla esta cadena. Digamos, ajá. Por supuesto, a veces se hace más compleja, sí, pero bueno, entendamos como 3 bolitas, ¿no? Maravilloso, sí. Entonces de ahí uno puede, no solo mueve la economía de este vamos a llamarlo de este poblado, sí, sino que este dinero, esta información, esta riqueza va a salir hacia todo México, ¿no? Y también existen casos en donde UMAs de aquí de México también exportan a otros países fuera de México. Ok. Comparativamente hablando, la legislación actual que hay en nuestro país comparada con otros países es competitiva, protege correctamente la gran variedad de especies que tenemos. ¿Es avanzada? ¿Cómo consideran que estamos hoy en ese sentido? Yo considero que es competitiva. El problema es que, de hecho, se han querido impulsar prohibiciones, sí, que como con los ejemplos que acabamos de mencionar, pues las prohibiciones no nos llevan a nada. Por ejemplo, ahorita se quiere impulsar una modificación al artículo 55 de la Ley General de Vida Silvestre. En estos momentos. Ajá, en estos momentos que quiere prohibir la importación, exportación y reexportación de ejemplares de vida silvestre, ajá, para uso comercial, industrial y para la industria textil. Chinchillas, cocodrilos. Ajá, todo. Ok. Eso sería un grave error porque, de hecho, Canavio ha luchado por
por hacer un mercado legal y sustentable del cocodrilo Moretti aquí en México, precisamente para apoyar a las comunidades rurales como una manera de incentivar el comercio en comunidades rurales donde no hay empleo, Sí. y pueden aprovechar ese recurso. Y bueno, ese recurso, además de generar incentivos económicos, empleo en comunidades rurales, también apoya la conservación de la especie sujeta a manejo, en este caso cocodrilo Moretti, Ajá. y también aporta a la conservación del hábitat. Es decir, esta ley, por lo que estás comentando, lo que plantearía sería prohibir aquí en México algo que podríamos traer de otro lado, o prohibirlo aquí en México, no obstante, están reconocidas comunidades y polos de desarrollo económico alrededor de esa misma especie. Pues prohibir el mercado en general. Con esa iniciativa, pues sí se afectaría tanto al mercado local como de otros países. Esto está súper interesante. Tenemos un gráfico justamente que preparamos para ustedes sobre la Ley General de Vida Silvestre, y Jesús, nos vas a ayudar perfecto entonces a entender cuáles serían las implicaciones. Habla, por ejemplo, de prohibir la importación, exportación, reexportación de ejemplares exóticos que ya estábamos describiendo, sus partes y derivados con fines comerciales e industriales, así como la utilización para la producción de pieles y aplicaciones en la industria textil, del vestido y del calzado. Tengo 2 puntos más, pero en estos 2 que estamos viendo en este momento, ¿cuáles son las implicaciones? Porque además, algo que la audiencia que nos acompaña sabe, y si no, para eso está su piso y sus invitados. Cuando hablamos de modificar una ley, el simple hecho de modificar una coma, de cambiar el orden en el que el fraseo viene, tiene muchas implicaciones. ¿Cuáles son hoy estas implicaciones, Jesús? Bueno, estas implicaciones, como se lee esta ley, bueno, la han anunciado como para atacar al mercado de la moda, supuestamente por maltrato, o porque el uso de las pieles se considera maltrato, cosa que no es así cuando se maneja de manera legal, y mucha de la industria de la moda sí lo hace correctamente. Ok. Pero lo que se lee entre líneas es la prohibición de todos los ejemplares de vida silvestre de exportación, porque está mencionando precisamente que es al comercio, bueno, que es para el comercio y a nivel industrial, ¿no? Digamos que aquí la dedicatoria de la ley, o el espíritu que traería la ley, sería el prohibir que de manera ilegal se produzcan botas de cocodrilo, cinturones de otro animal de hecho, exótico. Ese es un problema, porque el comercio legal con CITES precisamente se impulsó para combatir el comercio ilegal. Ajá. Entonces, por eso, varios países firmaron el convenio CITES, ¿Sí? para amortiguar este problema del tráfico ilegal de fauna silvestre, porque realmente la demanda de fauna silvestre jamás se va a detener, y el comercio ilegal tampoco. Eso es importantísimo entenderlo, claro. Y de hecho, cuando uno prohíbe, por ejemplo, en este caso que se prohíban las pieles, ¿Sí? las pieles ilegales van a aumentar de precio y va a ser un mercado más jugoso para... O sea, y sin querer, nuestra ley lo que está haciendo es, en realidad, le está haciendo el caldo gordo al mercado, al comercio informal e ilegal, e incluso le estoy dando razones para hacer más caro el producto, porque es más difícil de conseguir, y entonces más sofisticado y tal. Tengo 2 puntos más de la Ley General de Vida Silvestre que quisiera comentar con ustedes, que van mucho en este mismo sentido. El límite 2021 para retirar los productos respectivos del mercado, es decir, de esta ley entrar en vigor, tendría de aquí al 2021 para que se retiraran aquellos productos que tú estabas justamente mencionando del mercado. Pero recordemos, afectando también entonces, en todo caso, al mercado formal, que incluso se ha intentado impulsar en nuestro país, ¿correcto? De hecho, el único que afecta es al mercado formal. Ok. Es que así pasa muchas veces con la legislación, pues. El mercado ilegal, esta ley no le hace nada. La prohibición a la ilegalidad, lo único que va a hacer es impulsarlo. Los únicos que va a afectar es a los productores que llevan muchos años trabajando, por ejemplo, con cocodrilo y otras especies que han logrado salvar las poblaciones silvestres y el hábitat de esta especie principalmente. Y de hecho, Conavio tiene muchos años trabajando para trabajar con las poblaciones silvestres de cocodrilo a fin de darles mayor protección y generar empleo en las comunidades rurales. Chamba que le echarían en reversa de aprobarse la ley tal como se está empezando a plantear ahorita, ¿correcto?
De hecho, pues esta ley va en contra de todo lo que es en contra de todo lo que ha trabajado México en cuestión de vida silvestre y de conservación, porque va directamente sobre el convenio CITES. Déjame pongamos pausa en esta parte del tema para seguirlo comentando, pero déjenme invitarlos a que hagamos un corte. Recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Recordarles que nuestra transmisión la pueden ver por Easy, la pueden ver también en línea. Y por cierto, además de que estoy presumiéndoles de este lado mis redes sociales y las redes sociales del programa para que sigamos conversando y escuchando nosotros qué es lo que quieren ustedes ver aquí en el programa, recordarles que, como ya lo saben, por cierto, estamos de manteles largos en el Heraldo, estrenando también radio. Y el Heraldo hoy está en radio en la Ciudad de México en el 98.5 del FM y en Guadalajara en el 100.3, así que los invitamos a que sintonicen también el radio y que sigan, por cierto, acompañándonos a nosotros. Los invito, hagamos un corte y regresamos, continuamos con el programa. Regresamos. En 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela nace heraldodemexico.com.mx y 2 años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa el sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia, generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto 1 a 1, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo, la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group. Continuamos. Ya estamos de regreso transmitiendo, como ya les había yo presumido, desde los estudios de Heraldo TV. Y bueno, hay una noticia muy interesante, además de que ya estamos en radio. Les quiero recordar, por cierto, las estaciones en las que el Heraldo está transmitiendo en radio es en la Ciudad de México, estamos en el 98.5 del FM y en Guadalajara estamos en el 100.3 para que puedan sintonizarnos y acompañarnos. Y celebrar ciertas de las noticias que hay interesantes. Y en el caso del tema que estamos tratando el día de hoy, hay una noticia que a todos nos ha doblado, hecho ternurita y que tiene que ver con los lobitos que nacieron en el zoológico de Chapultepec. Y al respecto les preparamos lo siguiente para que lo vean y regresemos y lo platiquemos por acá. Un logro para la conservación de especies ha tenido lugar en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Se trata del nacimiento de cachorros de lobo mexicano, un animal en grave peligro de extinción que comparte hábitat original al norte de México y sur de Estados Unidos. El lobo mexicano es una especie en grave peligro de extinción. Estuvo en los años 50, 60 a punto de extinguirse y es una especie que compartimos con Estados Unidos. Y gracias a los esfuerzos en cautiverio, en los zoológicos, se ha ido recuperando. Entonces cada lobo que nace, lobo mexicano, pues es un gran logro para el programa de recuperación de esta especie entre los dos países, ¿no? Son un total de 6 cachorros nacidos hace mes y medio en el zoológico de Chapultepec y recientemente se dieron a conocer al público, crías de Ceje y Ri, los únicos lobos de esta especie aquí en el zoológico. Nació una camada de lobo mexicano en el zoológico de Chapultepec, de los papás Ceje y Ri, y son un macho y 5 hembras. Los cachorros, que aún no cuentan con nombre cada uno, gozan de buena salud y están en periodo de lactancia al total cuidado de sus padres, bajo también supervisión de médicos veterinarios. Y nosotros solamente intervenimos, obviamente, para proporcionar las dietas, pero también hace 2 días se les hizo su primer examen clínico. Como veterinarios también los tenemos que atender. Pesan 4 kilos en promedio más o menos cada uno, y se les pusieron sus primeras vacunas. Tenemos un programa de medicina preventiva
Se estima que una vez cumplida su etapa en cautiverio y estén en etapa reproductiva, podrían ser enviados a vida libre en su hábitat con su debido monitoreo. Estos 6 cachorros se suman a los únicos 380 lobos mexicanos que existen entre México y Estados Unidos, y de ellos solamente 150 se encuentran en vida silvestre. Con imágenes de Martín Solano para el Heraldo de México Televisión, Antonio Anistro. Es una noticia linda por muchos sentidos y por supuesto en términos de conservación es un gran éxito y felicitamos mucho a todas las personas que estuvieron involucradas en que esto fuera posible y que hoy se están encargando además de que se continúe y se mantengan. ¿Qué representa este tipo de logros, no solamente a nivel país, que por supuesto es muy relevante, sino a nivel mundial en esfuerzos de conservación? ¿Hay esfuerzos coordinados de conservación en los que nuestro país participe? De hecho, hay esfuerzos en todo el mundo. Los zoológicos regularmente bueno, mantienen una estrecha comunicación para intercambiar ejemplares para pie de cría, por ejemplo, ¿no? Mucha gente cree que los animales de zoológicos se cazan del medio silvestre, pero no, hay programas de reproducción que entre ellos se aportan. Además, la cantidad de conocimiento que se genera, que se tiene que generar para poder reproducir y mantener una especie, es increíble. Y en este caso es un gran logro. Y bueno, hay algo que a mí me gustaría adicionar. Por favor, Jesús. Dentro de las prohibiciones que muchos pretenden impulsar está el hecho de que se maneje vida silvestre en cautiverio. Ajá. Y la mayoría de los casos exitosos para salvar una especie vienen precisamente del manejo en cautiverio. Como mencionaba hace rato, el caso del ajolote, si no se manejara en cautiverio, ya se hubiera extinto. Y en el caso de la vaquita marina, si bien recuerdas, al último quisieron meterla al cautiverio para intentar su reproducción controlada, pero ya fue demasiado tarde. Ya era muy tarde. Pero ese es un gran ejemplo, es cierto, tienes toda la razón. Y si lo hubieran hecho antes, quizá con la vaquita marina, se hubiera tenido la experiencia y los ejemplares suficientes para poder hacer algo, pero pues ya lo hicieron cuando ya quedaban pocas, ya realmente el pie de cría era muy limitado y bueno, las especies, los ejemplares que se sometieron a este manejo, pues después de vivir en vida libre, pues obviamente les afectó el cautiverio, pero si se hubiera hecho desde antes, hubiera sido un buen instrumento para lograr su conservación. Oye, pero qué interesante esto que nos estás comentando, Jesús, porque como ya lo he dicho desde el principio, la mayoría de la gente lo que queríamos, somos como muy radicales en el poco entendimiento que tenemos de todos estos temas, a nivel general pues, y cuando tú me dices que un animal está en peligro de extinción, lo primero que me viene a la cabeza es no lo toques, no te acerques, déjenlo en paz, ¿no? Porque el ser humano somos la cosa maligna que los acaba, los explota, no los considera y tal, y de inmediato dices, bueno, extinción, ni nos acerquemos. Qué relevante es más bien entender en qué momento el involucrarnos sea una de las garantías para que una especie pueda preservarse y no dejarla abandonada y ese abandono sea lo que provoque su extinción, que el caso del ajolote habría sido dramático que eso hubiera sucedido. Con el paso del tiempo, la llegada de las redes sociales que hemos comentado y la influencia o la incidencia que han tenido entre la ternura que provocan, el ayudar a generar un poco de conciencia en términos de vida silvestre, del respeto a los animales, del respeto a las especies y todo esto, también hemos visto cómo ha ido evolucionando la manera en la que las especies hoy pueden ser presentadas a nosotros, con lo muy gordos que nos han caído los zoológicos tradicionales, porque cada vez más, pues el zoológico tradicional nos regresa o nos trae la imagen de una jaula con todo lo que implica una jaula, ¿no? El aislamiento, la soledad, la tristeza, el poco espacio, de animales que típicamente, pues sí se vuelve una escena triste saber que estás viendo un animal que vivía en una estepa, que tenía hectáreas para desarrollarse y para vivir, y hoy lo estás viendo en una jaula espantosa de 3x3 o de 2x2 o de 6x6, pues queda claro que están confinados y no retratan mucha felicidad. ¿Cómo va evolucionando hoy este nuevo concepto de los zoológicos? ¿Es bueno, es grato que haya zoológicos más, cuál sería la palabra correcta, inclusivos o conscientes con el ambiente? Pues son necesarios porque, bueno, como hemos estado comentando, pues aportan mucho a la conservación de las especies porque
tienen ahí el germoplasma y el pie de cría para poder evitar la extinción de ciertas especies. Y bueno, también toda esta mejora que se ha hecho de los zoológicos es parte de la experiencia que se tiene en el manejo de vida silvestre. ¿Y si es una mejora, Paulina? Es decir, a los animales que vamos y vemos en estos zoológicos que no tienen jaulas y que están más acercados a lo que sería un concepto de en donde estaban, ¿en efecto los animales viven mejor? Bueno, para empezar, si pensamos en un animal de zoológico, ellos tienen un veterinario especialista para su cuidado, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, en el medio silvestre, pues no tienen este veterinario, ¿no? Que vaya y los vea. En el zoológico lo tienen. Que esa sí es una ventaja. Eso es una ventaja enorme, ¿no? Además, el conocimiento que se genera de este cautiverio obviamente se aplica sobre los mismos animales. Uno puede estudiar nuevas enfermedades si los tiene pues cerca de uno, ¿no? Los puede estudiar, los puede tratar. Sí. Es una gran ventaja. Ok, porque había sido también polémico en el sentido justamente de el que estuvieran en un espacio más abierto. Me parece que generalizamos mucho en la gente, pues, ¿no? Pareciera que están más olvidados. Sí, como a manera de anécdota, fui al, creo que, no recuerdo el nombre, pero fue en el zoológico de Chapultepec. Tienen una exposición de tarántulas. ¿no? Sí. Entonces, básicamente las tienen en cajas pequeñas, ¿no? Como hexagonales, correcto. Ajá. Sí. Entonces, escuché un comentario de cómo es posible que bueno, le dijeron araña, que la araña estuviera en un lugar tan pequeño. Pero lo que uno igual no dimensiona es que un animalito de estos lo que hace es básicamente estar en su guarida, salir, cazar y se regresa. Entonces realmente este espacio es el adecuado para este tipo de animal. Así ocurre con otros animales, ¿no? Ya, en muchos casos entonces no es que el espacio sea cruelmente chiquito para un animal. No, de hecho, si fuese más grande, a la tarántula le costaría trabajo salir y buscar el alimento. Ay, qué interesante es eso. Bueno, los invito a que veamos juntos porque precisamente uno de estos ejemplos de este tipo de zoológicos es precisamente African Safari. Vamos a ver qué hay sobre African Safari y esfuerzos de conservación. Uno de los centros de conservación animal más importantes de América Latina, representa también una de las máximas atracciones turísticas en Puebla y es el African Safari. Desde su fundación hace 47 años a la fecha, han contribuido con distintos programas y organizaciones de la sociedad civil para colaborar en la reducción del número de animales en peligro de extinción en México y en los 5 continentes. Actualmente African Safari cuida a más de 5,000 animales, pasando por jirafas, elefantes africanos, el águila real, hipopótamos, leones y más de 450 especies diversas. Al ser atractivo turístico, también llevan el mensaje a los visitantes sobre la importancia de cuidar la vida animal. A final de cuentas, yo creo que la riqueza de nuestro país reside en la riqueza biológica y cuando aprendamos a cuidarla y a respetarla, pues creo que también va a elevar mucho nuestro modo de vida, ¿no? Como mexicanos. Sin embargo, los esfuerzos, aseguran, no pueden llevarse a cabo de manera solitaria. El apoyarse con distintas organizaciones ha hecho que el trabajo se replique hacia afuera en las comunidades donde se vive la caza furtiva de algunas especies. Esta es una actividad que se realiza por un grupo grande de estudiantes, colaboradores, científicos inclusive de otros países, que entre todos tratamos de darles a la gente local los argumentos del por qué les beneficia que sigamos teniendo a estas especies cerca de sus comunidades. Pasear por el African Safari es darnos cuenta de la diversidad de flora y fauna que en México existen. Pero el cautiverio y la suma de esfuerzos indican que también nuestro país ocupa el 3er lugar a nivel mundial con más especies en peligro de extinción. Entonces sí, hay muchas especies que cuidar, estamos a muy buen tiempo de empezar a hacerlo y cada uno de nosotros pues, puede poner su granito de arena para el cuidado de estas especies. Encontrarnos con el mundo animal y su amplia diversidad es apreciar las bondades de la naturaleza, pero también es ver de frente que hay luchas por ganar y la conservación de las especies es una de ellas.
Y ahorita que hablaban justamente de nuestro granito de arena, en muchos sentidos es muy importante que recordemos que cuando asistamos a este tipo de lugares, la interacción que nosotros tengamos con los animales debe ser única y exclusivamente aquella que los mismos guías nos indiquen que esté permitido y nos indiquen en qué momento se puede hacer. Y esto por dos razones primordiales. La primera, por nuestra propia seguridad. Y en segundo, por supuesto, por el bienestar de los animales, por asegurarnos de que nuestra interacción con ellos no los ponga demasiado tensos, porque al final del día lo que no queremos es que se estresen. Queremos conocerlos y poder interactuar, pero no queremos que se estresen. Yo quisiera preguntarles, me interesa que tocáramos, y nos quedan algunos minutos, sobre los temas que hay que estar alertas, sobre la ley que se está planteando el día de hoy, por el interés que genera el tema mismo y porque la participación hoy vemos de la ciudadanía, incluso si en algún sentido puede ser agarrar a tuitazos a nuestros legisladores, hoy vemos que es positiva. Entonces, quiero que por favor podamos compartir eso al respecto, pero al mismo tiempo me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cómo se discute estos temas hoy en los espacios universitarios? ¿Cómo se bajan este tipo de intereses en las universidades? ¿Sucede? Pues sí. Sucede, pero es limitado. De hecho, por eso impulsamos un simposio de aprovechamiento sostenible de vida silvestre. Ajá. Porque dentro de las clases es muy raro que se toquen este tipo de temas y de hecho hay chavos que están estudiando biología y de hecho que ya están titulados, sí, que de repente ves que apoyan una prohibición que va hasta en contra de sus propios intereses él como profesional, ¿no? Sí. Entonces, por eso impulsamos el simposio de aprovechamiento sostenible y tuvo su primer evento en octubre del año pasado y la idea es vincular al sector estudiantil con el académico, las autoridades ambientales, sí, y la sociedad civil en general. ¿Responden bien las autoridades a este tipo de iniciativas? ¿Les gusta? ¿Nos pelan como jóvenes? Sí, de hecho hemos tenido muy buena aceptación por parte de algunos funcionarios de Semarnat, de Profepa, de Conavio, de la Conavio. ¿De esta administración? De esta administración, bueno, apenas lo vamos a aprobar en el siguiente simposio, pero okay, de la administración ya están invitados y está invitado, por supuesto, Generación H para que vayamos al de hecho, simposio. Pues sí, ese es uno de los otros programas que tenemos que hacer para hablar. O bueno, ahí para estaremos, señor, ahí estaremos con mucho gusto. Y también, pues, parte de esto nos gustaría también pues hablar de manera más extensa sobre los beneficios de las UMAS y los PIMS para generar empleo, de hecho, en jóvenes. Claro. Y como un instrumento de conservación efectivo. Entonces, sí, creo yo que se le debe dar el valor que merece ese sistema de conservación. ¿Cuál ha sido, Paulina, el aprendizaje a través del simposio? ¿Qué les ha dejado y qué agenda se ha ido abriendo a través del simposio que han realizado? Creo que lo más importante de este simposio es saber que podemos cooperar entre la academia, entre la sociedad civil, los elementos políticos, que sí podemos hacer una mancuerna para poder generar este desarrollo sostenible, este uso sustentable de la vida silvestre. Eso para mí fue maravilloso porque pudimos hacer mancuerna y hubo de todo. Hubo incluso hubo un evento cultural donde unos niños de una institución fueron a cantar sobre el uso de vida silvestre, ¿no? Entonces puedes juntar a todo mundo para poder llegar a un objetivo en común. Porque aquí hay algo que es una realidad. Hay gente genuinamente interesada desde el gobierno, desde la academia, desde la industria, en que se hagan correctamente las cosas por los beneficios que ello implica. De hecho, tenemos, por supuesto, un pequeño reportaje que preparamos precisamente sobre el simposio de aprovechamiento sostenible de vida silvestre y yo me doy el lujo de usar mi hashtag favorito, superen eso, novatos, porque yo tengo aquí a los invitados. Pero vamos a ver esto al respecto del simposio. La sostenibilidad tiene un papel clave como estrategia global para lograr prosperidad económica y balance ecológico. Ante la creciente demanda de vida silvestre con fines científicos, sociales y culturales, la organización Aprovechamiento Sostenible y Biodiversidad, ASBIO, tiene la misión de promover el uso legal, regulado y sostenible de las especies silvestres. Con este propósito, se han organizado un simposio de aprovechamiento sostenible de vida silvestre.
Dicho simposio es el primero en su clase y un esfuerzo en colaboración de la UAM Iztapalapa, la UNAM, la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como zoológicos y distintas UMA. El primer evento del simposio se llevó a cabo en octubre del 2018, en las instalaciones de la UAM Iztapalapa. El segundo se tiene programado para el mes de noviembre del 2019 en las instalaciones de la misma universidad. El simposio es abierto a todo público interesado en la diversidad biológica y temas actuales sobre el aprovechamiento sostenible, particularmente de la vida silvestre. Con el simposio se busca involucrar a los sectores estudiantiles, académicos, gubernamentales y a la sociedad civil para trabajar en colaboración conjunta a través de la promoción de voluntariados, proyectos de investigación, tesis y servicio social, entre otros, en pro de la conservación de la biodiversidad. Para conocer más sobre el simposio, puedes consultar las páginas de ASBio. Seguir viendo nuestra transmisión en vivo. Superen eso, novatos, porque están conmigo aquí en el estudio. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo el siguiente simposio? ¿Es anual? ¿Cómo está la organización? Se pretende que sea anual. Ahorita, como hubo una huelga en la universidad, entonces sí, eso nos complicó las fechas, pero se pretende que se realice en noviembre y queremos aprovechar para invitar a todos los que estén interesados en el aprovechamiento sostenible como estrategia de conservación, a que asistan y también a que manden trabajos en caso de que quieran participar como ponentes, ¿no? Que eso les quería preguntar, si la gente, los jóvenes que nos están viendo en este momento, es un tema que les llama la atención y quieren acercarse, quieren participar, quieren decir, oye, ¿dónde me sumo? ¿Cómo le hago? Ya comentamos y vamos a compartir también en las redes sociales de Heraldo TV las ligas para que puedan conocer más información al respecto. Paulina, ¿cuál sería la crueldad del tiempo? Siempre me resulta... Se nos acaba el programa, pero acercándonos justamente a nuestras conclusiones, ¿qué mensaje compartirías tú con los jóvenes que nos están viendo y que, como hemos visto, necesitan acercarse mucho al tema si nos interesan los animales, la vida silvestre? ¿Qué mensaje tú les compartirías? Pues primero que nada, hay que tomar decisiones informadas. Si queremos comprar un animal, está perfecto, está bien, apoyamos la economía de México. Pero primero hay que informarse, ¿no? ¿Cuáles son legales? ¿Cómo cuidarlos? Y si nosotros vamos a ser capaces de cuidarlo, ¿no? Otra cosa que es muy importante es pensar en esto. La prohibición de comercio de vida silvestre no va a acabar con lo ilegal. De hecho, puede propiciarlo, ¿no? Puede generar más casos ilegales. Sí. La prohibición no es una opción, la regulación lo es. Maravilloso, y coincido contigo. No prohibir, sí regular. Exacto. Jesús. Pues sí, lo mismo. Las prohibiciones lo único que hacen es darle valor al tráfico ilegal de vida silvestre y hay que tomar decisiones informadas y saber que esas decisiones también tienen un impacto y este puede ser positivo o negativo. Claro. Cuando tú compras un animal de una UMA o un PIMS que está haciendo conservación, el impacto va a ser positivo y tu dinero va a ir para promover esa conservación. Correctamente. Jesús, ¿no? Me quedan 2 minutitos, pero ¿cuáles serían aquellos temas que tú has ubicado y que tienes mapeados en la actual ley que, de aprobarse como está, serían un riesgo? Pues básicamente que si se llega a aprobar esta reforma a la ley, al artículo 55, que supuestamente pretende prohibir nada más el uso de pieles, ya vimos que no es así, que va a prohibir el uso de fauna silvestre en general, o como se puede leer de distintas maneras, como también comentabas, pues se pueden dar ahí algunas interpretaciones según quien la lea, ¿no? Y pueden venir de ahí prohibiciones a partir de esta redacción. ¿Hoy hay organizaciones que estén junto con ustedes de manera coordinada, revisando o apoyando a legisladores para revisar esta ley? No, estamos empezando, nos estamos apoyando en el sector académico de las universidades, de la UNAM y de la UAM principalmente. Pero sí pretendemos hacer una organización más grande, donde podamos tener una mayor participación. Que esté más coordinado. Les queremos compartir, tenemos el póster del simposio que llevaron a cabo del aprovechamiento sostenible de vida silvestre. Este es del simposio que se llevó a cabo justamente en octubre del 2018, pero queríamos traerlo a colación para que lo tengan presente, para que busquen en redes justamente el siguiente simposio que ya vemos que se va a llevar a cabo en noviembre y los invitamos a participar. Nos acercamos al final del programa, pero
quiero invitarlos a que hemos ya ido generando este ritualito del programa y de nuestros invitados, de podernos tomar una fotografía juntos para poder hacer nuestra selfie. Déjenme hacerla y poderles agradecer además que nos hayan acompañado Paulina y Jesús. Párense, por favor. Nos tomamos nuestra super selfie, que la van a encontrar en redes sociales para Super RTs y ya sabrán. A ver, espera, ahí estamos, listos. 1, 2, listo. Ay, es video, listo. Esa es como la mala broma esa. Lista nuestra super selfie. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Paulina, muchas gracias por acompañarnos. Yo les quiero dar las gracias por acompañarnos, como siempre, a esta edición del programa, a poder compartir con ustedes todos estos temas e invitarlos a que, además de que nos sigan acompañando, quédense con la transmisión que tenemos de Heraldo TV. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos, por supuesto, mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Existe vida en Marte. El principal objetivo del centro es brindar terapias asistidas con perros a niños